Buenos días a todos. Buenos días a todos nuestros clientes y amigos que se han conectado en gran número ya hasta ahora, a las 9 en punto. A todos los colaboradores también del equipo de Itaú Personal Bank que nos acompañan también. Hoy en nuestro ciclo de charlas trimestrales recibimos, como durante todo el 2025, al economista Alfonso Capurro. Alfonso, bienvenido hoy. Para cerrar este año 2025, que ha sido particularmente cambiante, complejo, nos ha mantenido en vilo y muy activos, un año muy pautado por la agenda que ha puesto sobre la mesa en particular Trump y Estados Unidos, un año de guerra comercial, de aranceles, de debilidad del dólar, un año con un contexto latinoamericano también pautado por cambios y sub de bajas en la región y un año también pautado por una convergencia de la inflación en Uruguay a niveles que por lo menos hasta el pasado no estábamos acostumbrados. Así que hay un montón de cosas para hablar durante esta charla de una hora. Obviamente también nos acompaña Francisco Preve, nuestro responsable de productos de inversión para Itaú Personal Bank, que nos ha acompañado también durante todo el año en nuestro ciclo de charlas mensuales. Gracias, Frank, por todo este año de trabajo también. Y Folcho, te dejo hablar, contarnos un poquito del contexto. Te vamos a ir interrumpiendo también en algún momento con alguna pregunta que surja tanto de los clientes como de nosotros por acá. Bueno, gracias Sebastián por la invitación y gracias al banco por la invitación de nuevo. Hoy estamos acá en la sala especialmente acondicionada, no tener problemas técnicos. Francisco está nervioso, pero está. Sí, a ver, como decía Sebastián, estamos cerrando este año que fue bastante particular con estos condimentos que mencionaba él recién, pero que desde el punto de vista financiero además tiene como varias marcas que nos quedan, ¿no? Fue un muy mal año para el dólar. De hecho, el dólar tuvo el peor primer semestre en 50 años, lo vamos a ver ahora. O sea que el que tenía en su portafolio dólar líquido marchó. Fue un mal año también para los portafolios que tenían renta fija a largo plazo, porque las tasas subieron y esos portafolios se desvalorizaron. Fue un buen año para la renta variable, con todos los riesgos que Sebastián mencionaba, digamos, toda la agenda y los cambios violentos de Trump y todos los riesgos económicos que eso suponía. Las acciones volaron, impulsadas por las tecnológicas, pero también el resto de las acciones tuvieron buena performance. Y fue un buen año para las monedas emergentes, para el resto de las monedas, digamos, no dólar, pero para las monedas emergentes en general y para las colocaciones en moneda local, ¿no? O sea, que se colocó en Uruguay, digamos, a inicio del año a tasas del 9% y con una apreciación del dólar del 11%, hizo 20% en dólares, ¿no? Y en Brasil a tasas del 15% y con una apreciación todavía mayor, estamos hablando de niveles de rentabilidad en dólares todavía mayores, ¿no? Entonces, todo eso pasó este año. Bueno, y adicionalmente, además con la discusión y los miedos de lo que puede pasar en términos fiscales en Estados Unidos, el oro es una de las estrellas financieras de este año, ¿no? Más del 60% de aumento este año, o sea que también el que de alguna forma huyó del dólar y se posicionó en oro, también tuvo una valorización importante de los portafolios. Uno de los más beneficiados han sido los bancos centrales, que son los que tienen stocks de oro más importantes en el mundo, ¿está? Entonces, bueno, ya, digamos, eso quedó atrás y nos toca pensar un poco en el 2026, pero digamos, no hay forma de pensar en el 2026 sin repasar un poco el 2025 y tratar de decodificar algunas de estas cosas que pasaron. Así que vamos por eso. Vamos a... Pásamela, Francisco, ¿querés? Vamos a repasar un poco las cosas que vieron y tratar de ir decodificando las cosas que nos van quedando para adelante. Algunas de las cosas que vamos a ver hoy les van a sonar conocidas, los que nos han acompañado alguna de las otras
charlas de este año van a ver que algunas cosas de estas las hemos mencionado en otras oportunidades, pero nos parecía que valía la pena hoy repetir algunas de estas ideas como balance, como cierre del año, ¿no? En algunas de estas actividades dijimos que estamos en un nuevo orden mundial, estas cosas un nuevo orden mundial que se está gestando, estas cosas que mencionaba Sebastián al principio, forman parte de una agenda deliberada de Trump, ¿no? La guerra comercial, el avance sobre la independencia de la Fed, eh, la forma en que está gobernando Trump, el avance sobre la Suprema Corte de Justicia, el desmantelamiento de la OTAN, un nuevo paradigma en defensa y en seguridad internacional, todo eso es parte de una nueva gobernanza y un nuevo esquema, unas nuevas reglas de juego del mundo, ¿no? Ellos están queriendo cambiar la forma en que se gobierna el mundo y en que se rige las reglas, todas las reglas de juego, ¿no? Eso es el nuevo orden mundial. Algunos historiadores dicen que esto empezó a cambiar en realidad hace muchos años porque el sistema neoliberal que nos gobernaba desde la época de Reagan entró a resquebrajarse con el descontento, digamos, popular que empezó a emerger y Trump fue una de las personas que en Estados Unidos probablemente el que mejor capitalizó eso desde su primer gobierno, pero en este segundo gobierno viene acelerando esos cambios y viene demoliendo lo que estaba vigente. De hecho, ellos mismos dicen, estamos demoliendo el orden vigente y construyendo algo nuevo. Todavía no tenemos muy claro qué es lo que está construyendo, pero sí tenemos claro que está demoliendo lo que estaba vigente. Y en ese orden mundial que se está gestando, el dólar está amenazado en varios frentes, porque justamente el dólar estaba construido sobre la confianza y sobre los pilares del viejo orden mundial. Eso es parte del problema por los cuales el dólar sufre. Esto parece un poco etéreo, pero digamos, el dólar estaba construido sobre la fortaleza y sobre la independencia de la fe y sobre la credibilidad del sistema monetario, que es parte de lo que está sufriendo y se está viendo sacudido hoy, ¿no? Y eso es parte, es un poco abstracto, pero creemos que es parte de lo que es importante entender, porque también hay algunas amenazas por venir para el año que viene, que lo habíamos conversado en algunas de las reuniones anteriores y lo vamos a repasar hoy, como por ejemplo el cambio de mandato en la Fed en mayo del año que viene. ¿Ah? ¿Qué es ese orden mundial en gestación que tenemos hoy? Y tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero obviamente hay un deterioro de la democracia liberal y un auge de los populismos, cosa que estamos viendo across the board, pero sobre todo en las economías avanzadas, ¿no? Los gobiernos populistas en países emergentes es algo bastante normal, pero en economías avanzadas eso de repente no es tan normal y está pasando con mayor frecuencia. La geopolítica está mucho más fragmentada que antes, los organismos multilaterales funcionan peor y de peor manera, y el gobierno de Estados Unidos se ha encargado, la administración Trump, de alguna forma de que esto sea así. La administración Trump confía más en un mundo gobernado por 3 o 4 personas importantes y no tanto por organismos burocráticos, ¿no? Es un mundo más personal que un mundo basado en reglas. Eso vale para la defensa y la seguridad, y vale para el comercio también, ¿no? Bueno, hace pocos días se publicó la doctrina de seguridad y defensa, donde Estados Unidos revitaliza la doctrina Monroe y básicamente dice, bueno, nosotros nos encargamos del hemisferio occidental, o sea, las Américas son nuestras, ustedes encárguense del resto del mundo, ¿no? Eh, y ese es un mundo, por ejemplo, que tiene muchas implicancias, pero entre otras implicancias, Europa queda aislada y queda sola porque parte de esa fragmentación implica Estados Unidos, en la doctrina Monroe, Estados Unidos, su zona de influencia es el hemisferio occidental o las Américas. Rusia tiene otra zona de influencia, China tiene otra zona de influencia y Europa queda media aislada en el medio. El desmantelamiento de la OTAN también y de los organismos multilaterales también afecta a países como nosotros, pero también afecta a Europa. Y estamos en un mundo también donde el comercio internacional se usa más como un mecanismo de control y de negociación y de coerción, y no tanto como un mecanismo de intercambio económico donde las dos partes nos beneficiamos, ¿no? Que ese era el mundo de los últimos 100 años, ¿no? Ahí, eso es parte de la guerra comercial. La guerra comercial es Estados Unidos poniéndole aranceles a los demás, llevándolos, en algún caso, al extremo de la incomodidad y el ahogamiento, y después sacándole aranceles para negociarle cosas
a cambio de otras cosas, ¿no? Y ese es un mundo donde el comercio está mucho menos basado en reglas y mucho más basado, obviamente, en negociación. Y eso cambia muchas de las cosas a las que estábamos acostumbrados. Y muchas de las reglas de juego están cambiando, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos quedando parados en los distintos ámbitos? Esto también lo hemos visto durante todo el año, desde el 2 de abril en adelante. Hemos tenido distintos sacudones en términos de aranceles y de negociaciones que van y que vienen, algunas de ellas extorsivas. Hoy estamos parados aquí, un arancel promedio de 14,5 para ingresar en Estados Unidos, con una gran dispersión. Países como Uruguay estamos pagando un 11% de arancel. Países como China, Brasil o India están pagando entre 30 y 35% de arancel. Ahí adentro también hay mucha dispersión entre productos. Hay productos que pagan 10, hay productos que pagan 50. ¿No? Pero básicamente estamos en un mundo de comercio discrecional que amenaza el mundo del comercio basado en reglas, ¿no? Los acuerdos comerciales quedaron dinamitados, sobre todo los que participaba Estados Unidos activamente, como el NAFTA, ¿no? Entonces hay países perdedores de este mundo, como México y Canadá, que estaban altamente integrados con Estados Unidos. Muchos de estos países perdedores o países incluso neutrales están buscando otras alternativas, ¿no? Y ahí Uruguay aparece como eventualmente, o inesperadamente, diría yo, beneficiado, ¿no? Porque, por ejemplo, los países del bloque transpacífico siguen aceptando. Uno hubiera pensado que a partir del 2 de abril los acuerdos comerciales no iban a existir más, ¿no? Y eran parte del pasado y a partir de ahora era cada uno por la suya y sálvese quien pueda. Y sin embargo eso no pasó, ¿no? O sea, los acuerdos del bloque transpacífico siguen peleando por estar integrados comercialmente. Ellos no creen en el mundo discrecional y siguen impulsando sus acuerdos comerciales. Y la Unión Europea también está preocupada por este mundo discrecional en todos los ámbitos, ¿no? En el mundo de la defensa, en el mundo comercial y en todos los ámbitos en general. La Unión Europea parece estar como buscando un lugar en el mundo, viéndose apretada entre Rusia y Estados Unidos que la deja sola, ¿no? Probablemente no es casual que luego de 20 años de negociaciones la Unión Europea esté dispuesta a firmar el acuerdo, el TLC con el Mercosur, según dijo el presidente Lula, ahora el 20 de diciembre. Veremos si se firma o no se firma. Siempre con la resistencia de Francia, que nunca va a estar de acuerdo, pero la diferencia de lo que ha pasado estos últimos meses es que países neutrales dentro de la Unión Europea, como Italia y algún otro que hasta ahora eran medios relativamente neutrales, ahora están empujando por firmar porque se sienten amenazados por su frontera este, digamos, del lado ruso y necesitan ampliar la influencia económica del bloque de la Unión Europea, ¿no? Eso cambió definitivamente y Europa busca ampliar su zona de influencia, ¿no? Así que en este mundo de la guerra comercial, que a priori es malo para Uruguay, porque somos un país chico y no tenemos nada que negociar y que ganar en esta guerra, aparecen algunos coletazos que nos pueden favorecer y que pueden ser positivos, ¿no? Y acá una pregunta, desde abril que hablamos de este tema y como que la sensación general es no se cierra nunca este tema, Bueno, el de la guerra comercial, Trump viviendo con esas amenazas. ¿Qué tan sostenible es para Estados Unidos y bueno, o para por lo menos las proyecciones económicas del mismo país que no sabe ni cuándo va a recibir? justamente iba a comentar eso ahora, que al final uno de los temas con el que hemos convivido desde el 2 de abril hasta ahora es que parte de los riesgos grandes, sobre todo el mercado había asumido que la guerra comercial iba a generar una recesión en Estados Unidos, sobre todo, y un gran shock inflacionario. Y ninguna de las dos cosas pasaron, ¿no? O sea que desde ese punto de vista, tanto Trump como Bessent y todo su círculo se pueden declarar triunfadores frente a todos los que teníamos miedo de eso que pasara, ¿no? No hubo recesión en Estados Unidos, hubo efectos de front-loading, gente que adelantó importaciones, etcétera, pero recesión no hay. Hay algo de desaceleración, pero hoy la economía está creciendo. Es verdad que está creciendo con algunas dificultades que ahora vamos a ver, pero la economía está creciendo en torno al 2%, son las proyecciones del FMI para este año, 2,1% para el año que viene, con mucha heterogeneidad que ahora vamos a ver, pero recesión nunca hubo, shock inflacionario nunca hubo, que ahora la vamos a ver tampoco. ¿Qué es lo que está pasando adentro de la economía americana y que genera mucha polémica? Y bueno, hay un crecimiento como muy asimétrico, asimétrico entre sectores y asimétrico desde el punto de vista de la distribución del ingreso, ¿no?
nada que no sea raro en una administración republicana y con el perfil de Trump, ¿no? Desde el punto de vista sectorial, seguramente muchos de ustedes lo hayan leído, está este tema que está graficado a la izquierda, que es esta idea de la K-shaped recovery, ¿no? Que es básicamente, cuando uno lo mira, tiene la inversión tiene esta forma de K. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es los índices de inversión descompuestos en dos sectores principales. La inversión en sectores que están vinculados a la inteligencia artificial, a la tecnología y todo lo demás. Todo lo demás es carreteras, edificios, maquinaria, pero está. Y la inversión en tecnología y en sectores vinculados a la IA es básicamente software y equipos de procesamiento, donde ahí están los data centers, básicamente. No solamente están los data centers, también están las computadoras y todo lo demás, pero básicamente todo lo grande que se está haciendo de data centers se está empujando ahí. Esta forma de la inversión, en realidad, acá también se está viendo en otros países del mundo, se está viendo en Europa y todo. O sea, no es nuevo que la inversión en tecnología en general está creciendo más que el resto de la inversión. Esto está pasando seguramente en todas las economías, pero está siendo particularmente intenso en Estados Unidos con este tema del empuje de la IA. Es más o menos lo mismo que estamos viendo en la bolsa, en el gráfico de la derecha, ¿no? Crecen mucho más las acciones de las empresas tecnológicas que el resto de las acciones, ¿no? Pero el número es fuerte porque si Estados Unidos está creciendo 2% este año, por ejemplo, y en el primer semestre creció más o menos 1,6%, la inversión en los componentes tecnológicos explica prácticamente el 90% del PBI, del crecimiento del PBI en el primer semestre, ¿tá? Es un número fuerte por lo que pesa la inversión esta y por lo que aumentó en el primer semestre. Entonces, uno podría decir, bueno, si sacáramos este componente, el resto está muy planchado. Y algo parecido pasa con el consumo, ¿no? El consumo, en el consumo están pasando dos cosas, ¿no? En Estados Unidos, estructuralmente, el consumo de los altos ingresos tiene un peso importante en el consumo total, más o menos el 10% de los hogares más ricos representa el 50% del consumo privado. Esto no es culpa de Trump, esto viene pasando ya hace muchos años, es estructural, ya que esto lo heredó de Biden. Lo que pasa es que, acuérdense que hace poco se aprobó la ley, la One Big Beautiful Act, que lo que hizo fue quitarle subsidios a los pobres y exonerarle subsidios a los ricos, o sea que agravó este problema. Pero esa es la foto estructural. 10% de los hogares más ricos son el 50% del consumo privado. Y además sucede que el 10% de los hogares más ricos son los que tienen el 80% de los activos financieros, 87% de los activos financieros, básicamente. Y los activos financieros son los que están básicamente subiendo, impulsados por las tecnológicas. Acá hay como todo un círculo que se retroalimenta, ¿no? Entonces hay un efecto bienestar producto de esta burbuja tecnológica o de este impulso de la tecnología. Las acciones subieron 15% del Standard & Poor's, 25% subieron las tecnológicas. ¿Quién tiene las acciones tecnológicas? Los hogares de altos ingresos. Y también el consumo explicó un punto de crecimiento en el primer semestre y básicamente por los hogares de altos ingresos, que son los que tienen estas acciones que suben. O sea, acá hay toda una historia donde la economía está creciendo, pero está creciendo básicamente por la inversión en tecnología y por los hogares de altos ingresos, que son los que están viendo los efectos positivos de esta dinámica positiva en la IA. O sea, hay toda una discusión, primero, de cómo está creciendo Estados Unidos, que es básicamente escorado hacia los altos ingresos y hacia la tecnología, y por otro lado, el riesgo de qué pasa si se pincha este círculo virtuoso o esta burbuja de la tecnología, ¿no? Hace poco hay una nota interesante de Geeta Gopinath, que es la former Chief of Economic Advisors del fondo, que ella dice, bueno, si hubiera una burbuja en la inteligencia artificial, digamos, porque hay mucha inversión que al final no tiene retorno financiero y las acciones de las tecnológicas tienen un accidente del mismo tamaño que tuvieron las .com en 2001, la masa de riqueza que se destruiría a nivel global, estoy calculando la caída de las acciones de las tecnológicas, espejo a lo que fue el Nasdaq en 2001, la masa de caída, la masa de pérdida de net wealth a nivel global sería 35 trillions.
es un tercio del PIB global y es prácticamente un PIB americano hoy. O sea, es grande por lo que pesan, por lo que son digamos, el market cap de las tecnológicas hoy. O sea, y bueno, digamos, está arriba de la mesa. O sea, hoy estás en la parte virtuosa del círculo por lo que viene pasando, pero está claro que hay una preocupación porque los números de inversiones son muy grandes y está claro que no todo el mundo tiene tan claro cuál es el retorno cuál es el repago de estas inversiones en gigacenters y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es parte de la preocupación que hay en cómo está creciendo Estados Unidos. No hubo recesión, pero sí está claro que es una historia positiva, pero con algunos signos de interrogación. Y esto obviamente también tiene que ver con la performance financiera de las acciones. Esto es parte de lo que está atrás de lo bueno que fue el año de renta variable, pero los riesgos que hay sobre la renta variable para el año que viene, ¿no? Para el año que viene o Adelante. para adelante en plazos más largos, ¿no? Tampoco hubo en Estados Unidos shock inflacionario, o sea, la guerra comercial no generó recesión, aunque tenemos este panorama raro de actividad, y tampoco hubo shock inflacionario en Estados Unidos. La inflación está en 3, básicamente. Eh, Estas dos cosas, estos dos riesgos de la guerra comercial hicieron que la Fed estuviera en pausa este año, ¿no? Tuvo una larga pausa antes de bajar tasas. Ahora lo vamos a ver. En octubre volvió a bajar tasas. Pero entre abril y octubre, el riesgo de que la guerra comercial generara recesión e inflación hizo que la Fed estuviera midiendo las cosas con mucho cuidado. Bueno, no hubo shock inflacionario. Sí aumentó la inflación. Vemos que desde abril hasta septiembre, octubre, la inflación subió básicamente de 2 y poco a 3, pero no es un shock inflacionario como temían los consumidores en abril, que la encuesta de Michigan decía que los consumidores temían que la inflación se fuera a 6%. Eso no pasó definitivamente. Hay algún estudio de la Reserva Federal de San Luis y también del profesor Alberto Cavallo de la Universidad de Harvard, que dicen que, bueno, si uno mira el peso que tuvieron los aranceles en los productos importados, mira la elasticidad de sustitución de la demanda, mira los márgenes, etcétera, más o menos el impacto que tuvo los aranceles hasta ahora en los niveles de precios es de medio punto. O dicho de otra manera, si no hubiéramos tenido aranceles, capaz que hoy tendríamos inflación de 2,5 en vez de 3. Bueno, sí, la Fed preferiría inflación de 2,5 en vez de 3. Y esto no es un efecto permanente sobre la tasa de inflación. No confundir inflación con nivel de precios. Es un efecto de una vez. Y después que se licúa ese efecto, al cabo de un año la inflación volverá a su camino normal. Salvo que esto te afecte las expectativas de inflación para siempre y haya un efecto de remarque. Pero esto debería ser un efecto de una vez, ¿no? Entonces, eso es lo que está cuantificado por ahora. Este trabajo de la Reserva Federal de San Luis calcula ese efecto de medio punto hasta agosto. En agosto la guerra comercial no estaba terminada. Acuérdense que esto ha sido eterno, ¿no? Pero en agosto todavía estaban a los bombazos y no había venido esta última ronda con China, con la amenaza de 100. En agosto no habían subido los aranceles a Brasil, que después bajaron. O sea, de agosto hasta acá hubo negociación, suba, baja y todo. O sea, pudo haber habido alguna décima más después, ¿tá? Lo que sí hay en Estados Unidos es otro tema, que es los affordability problems o la affordability crisis, que es productos que están caros, o sea, que son difíciles de acceder para los hogares, ¿no? Y eso le está costando puntos de aprobación al presidente Trump. Esto es lo que acá en Uruguay a veces algunos políticos le llaman problemas de carestía, que son dos cosas distintas, ¿no? La inflación es cuando los precios suben en forma sistemática, todos los precios de la economía suben. La carestía, no me gusta la palabra, pero los problemas de affordability es cuando los precios, los salarios no te alcanzan para comprar cosas, ¿no? Entonces, claro, las tasas de hipotecas han subido mucho porque las tasas de largo plazo han subido. Los precios de la carne están caros porque Estados Unidos está con problemas de stock de ganado y la carne vale mucho. Por eso, acá de nuevo viene el Trump que usa los aranceles para llevar y traer. El 14 de noviembre hizo una medida masiva de reducción de aranceles, lo perdonó a Lula, después que lo había castigado por perseguir a Bolsonaro, lo perdonó a Lula y le bajó los aranceles del café, de la carne y todo lo demás para tratar de bajar los precios de algunos productos básicos que le están
apretando el zapato, la carne, el café, frutas y verduras, que básicamente vienen de Brasil, entre otros orígenes, ¿no? Esto es importante también porque el año que viene hay legislativas en Estados Unidos, este es uno de los puntos del 2026, y la aprobación de Trump, como ven en el gráfico abajo a la derecha, viene cayendo y está peor que en Trump 1 y peor que Biden en la administración pasada. O sea, la vienen complicada, ¿no? Y Trump, y en algunas primarias que hubo ahora estos días, los republicanos perdieron en algunos estados donde normalmente ganan. Perdieron en Miami, perdieron en algún otro, no me acuerdo ahora, pero el otro día un analista argentino decía que, bueno, perdieron en un estado que no me sale el nombre ahora, pero es como que el peronismo pierda en la matanza, más o menos, ¿no? Vienen con algún problema de popularidad que van a tener que levantar, así que veremos más medidas de parte de ellos. Bueno, semana pasada tuvimos, en todo este marco, digamos, del contexto, tuvimos reunión de la Fed volvió a cortar 25 puntos básicos, otra vez con disenso, un par de oficiales preferían no cortar, como ya es normal en esta etapa de la Fed, donde tenemos a Steven Miran, que es el enviado de Trump. Miran volvió a votar por 50 puntos básicos de recorte. Y bueno, acá el punto importante es que, más allá de lo que ha pasado este año, acá en el gráfico se ve la pausa esa que mencionábamos recién, ¿no? La Fed había empezado a recortar tasas el año pasado, después del pico, después del aumento fuerte. Cuando se vino la guerra comercial, la Fed se puso en pausa, esperando a ver qué pasaba con el shock arancelario, los efectos recesivos, los efectos inflacionarios. Pasado el tiempo, ya llegando a septiembre y octubre, la Fed retomó los recortes y este año metió 3 recortes de 25. ¿Tá? Para el año que viene se esperan más recortes y bueno, la Fed espera seguir su camino de recortes, pero a un ritmo más moderado y convergiendo más o menos a esos valores que vemos en el gráfico, que no están muy alejados de la estimación que tiene hoy la Fed de la tasa de equilibrio de largo plazo, que es en torno del 3. Bien. El punto acá es, el tema grande es la renovación del mandato de Powell en mayo del año que viene. Este tema ya lo habíamos hablado en alguna reunión anterior, pero se acerca el momento de definir quién va a ser el sustituto de Powell. Y básicamente hay como muchos nombres en juego posibles. Uno posible es Steven Miran, que ya está adentro de la Fed. Trump tiene que elegir dentro de las personas que están en la Fed. Steven Miran está dentro de la Fed con mandato provisional porque sustituyó a una gobernadora que renunció, ¿no? Pero ese mandato vence el 31 de enero y eventualmente Trump puede sacar a Steven Miran y poner a otra persona que puede ser appointed como miembro permanente y como chair de la Fed en mayo. Hasta hace pocos días que tenía más probabilidades por lejos y el principal candidato era ese señor que está abajo a la derecha, que se llama Kevin Hassett, que es una persona muy inteligente, muy formada, pero que básicamente es una persona que ha dicho, por un lado, que él está de acuerdo con que la Fed se mantenga como un órgano independiente, pero también ha dicho que él está de acuerdo con el presidente Trump de que las tasas tienen que ser mucho más bajas, del orden de 1%. Ahora, estos días también aparece como candidato, porque vieron que Trump, si hay algo que le gusta, es ser como impredecible y tener muchas cartas abajo de la mesa. Hace pocos días, hace 2 o 3 días, también dijo que Kevin Warsh sería un buen candidato. Warsh ya fue gobernador de la Fed en un periodo anterior, entonces ahora las probabilidades empezaron a estar como más divididas. Y yo no descarto también que Miran sea eventualmente el que quede como permanente, ¿no? Cualquiera de ellos, sobre todo Miran y Hassett, para mí son candidatos, digamos, que configuran un escenario de dominancia fiscal. Un escenario de dominancia fiscal es una Fed que se aleja de la Fed que hemos tenido en los últimos 50 años. O sea, la Fed de Volcker hasta acá ha sido una Fed ortodoxa, dura, vigilante de la inflación de largo plazo, una Fed que fue independiente de los intereses del Tesoro, que se preocupó por tener una inflación baja y estable, que definió una política monetaria óptima para los intereses de la Fed y para los intereses de la economía de largo plazo, independientemente de las necesidades del Tesoro.
Un escenario de dominancia fiscal es todo lo contrario. Para que lo tengan claro, es algo más parecido a la Argentina de los últimos años. Una Fed que eventualmente financia el tesoro, que financia el déficit fiscal a tasas bajas, y que eso termina dando como resultado de equilibrio tasas bajas, inflación más alta de la que tendríamos con una Fed independiente y un dólar más débil de la que tendríamos con una Fed independiente. Ese es el peligro de un presidente de la Fed que sea más funcional a los intereses del Tesoro y no un presidente de la Fed tan independiente o tan monetarista, por decirlo de alguna forma, o tan ortodoxo. Entonces, esto no lo vamos a saber seguramente hasta el 31 de enero. Digo 31 de enero porque el 31 de enero vence el mandato de Steven Miran, que hoy está en la Fed, entonces ahí sabremos si se cambia ese sillón o no, y ahí sabemos quién entra en lugar de Miran, con lo cual probablemente esa persona va a ser el definitivo, ¿no? Puede haber algún otro enroque más complejo, pero el 31 de enero hay un mojón importante, y bueno, y en mayo en definitiva es el appointment final, pero esos son dos mojones importantes, y este es un hecho bastante importante porque nosotros creemos que si el dólar se pegó un porrazo este año y tuvo su peor primer semestre en 50 años, esto y la persona que Trump ponga acá puede determinar eventualmente otro porrazo para el dólar en 2026. No lo tenemos totalmente internalizado ni definido y el mercado definitivamente no lo tiene tampoco internalizado porque si no el dólar estaría en otro nivel hoy, pero es uno de los riesgos grandes que nos preocupa de cara al 2026. Alfonso, te agrego una variable acá, el empleo en Estados Unidos, en ese doble mandato que siempre Powell durante todo el año ha nombrado y ha pregonado. ¿Cómo viene? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que se espera para adelante? Porque todas las inversiones que hablamos hace una o dos slides Sí. atrás no son particularmente generadoras de empleo adicional. No son Eso, intensivas en empleo, es verdad. exactamente. Eso en este... Mirá, me lo salteé hoy para ir más rápido, pero en realidad el empleo viene bastante frío de hecho la creación neta de empleo este año ha sido entre baja y nula. La tasa de desempleo viene subiendo lentamente, sin ser dramático, viene subiendo lentamente. Y esa es la razón por la cual la Fed probablemente está en camino de recorte de tasas, pese a que la inflación está en 3%, ¿no? Porque si no, con esta foto uno diría, che, esperamos. Totalmente. ¿Quién me corre para recortar tasas, no? Porque al final, si la economía está creciendo al 2, que es básicamente su potencial, y la inflación está en 3, aguantamos, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que el empleo viene bastante, en esta economía con recovery, K-shape y un poco rara, el empleo viene bastante frío en los últimos meses, ¿no? Están un poco a ciegas también encima, además, con el tema del government shutdown y el Bureau of Statistics que no publicaba datos y todo, pero los datos de empleo han sido malos en general. Y eso es algo de lo que lleva a la Fed cómo avanzar en los recortes. Perfecto. Otra variable que también la vimos este año en algunas ocasiones es que el escenario fiscal se ha ido complicando para las economías avanzadas. Estados Unidos consolidó una posición fiscal mala con la aprobación de la One Big Beautiful Act. Y acá el punto que Japón se suma ahora este semestre como un problema fiscal también. Francia ya estaba complicada, pero Japón se suma como un problema fiscal. Pero en Estados Unidos, que es de repente lo que más miramos y lo que más nos preocupa, acá el problema que se está gestando es la combinación no vista desde la Segunda Guerra Mundial de deuda alta y tasas altas, ¿no? Piensen que las tasas largas hoy están en el entorno del 5% y para cualquiera de nosotros 5% es más o menos la tasa que teníamos antes de Lehman Brothers. Y uno las mira y dice, bueno, no es tan alto. Una economía con inflación del 2, 2,5, una tasa del 5, una tasa real que se parece a su producto potencial. No es descabellado. El problema es que en 2007 la deuda de Estados Unidos era 50 puntos del producto y ahora se va a 140 puntos del producto. Entonces el servicio de deuda empieza a ser pesado. Ahí es donde el gobierno o al Tesoro le puede interesar tener una Fed que te financia el 1%. Ese es el peligro de la dominancia fiscal. Y ese es el riesgo. Ahí es cuando el mercado le puede querer escapar al dólar si la política monetaria se maneja bajo los intereses de un tesoro que quiere tener tasas cortas muy bajas solamente para financiar esto y no para atender la inflación de largo plazo. Esa es la ecuación complicada y riesgosa. En ese escenario es que el dólar
tuvo su peor primer semestre en los últimos 50 años. Voy a acelerar porque si no nos quedamos sin tiempo. Esto pasó con las monedas fuertes y con las monedas regionales también. El DXY en el segundo semestre pegó un poco la vuelta, entre otras cosas porque el yen se depreció mucho. Si uno mirara una gráfica del yen, se fortaleció en la primera mitad del año y se depreció mucho en la segunda mitad del año. Está casi en la misma posición que al inicio, ¿no? Pero el yen está sufriendo mucho por sus problemas fiscales, pero las monedas regionales básicamente todas se depreciaron 12% en promedio, algunas mucho más, vamos a ver otro gráfico después que muestra, algunas cerca del 20% este año, ¿está? Y el oro es la contrapartida de de muchos de estos riesgos sobre las monedas y sobre la inflación, ¿no? Este escenario que se está gestando de riesgo de inflación, riesgo de dominancia fiscal y algunos inversores, y en particular algunos bancos centrales que le huyen un poco al dólar para diversificar sus reservas, se han posicionado en oro. El otro día estábamos leyendo una nota interesante que decía que entre lo que los bancos centrales han comprado de oro y la brutal valorización del oro, por primera vez desde 1996, el valor de las reservas de oro de los bancos centrales es mayor que el valor de las reservas de treasuries. Eso no, o sea, es como que volvimos a un patrón oro de las reservas de los bancos centrales. Y eso no pasaba hace muchos años, ¿no? O sea, algo está pasando en parte por esto. Pero el oro 65% arriba en el año, y esto es parte de la cobertura que están buscando algunos agentes contra el riesgo inflacionario o el riesgo de desvalorización del dólar. ¿Tá? Paso muy rápido sobre la región porque no me quiero detener. Creo que está bastante conocida la situación. Argentina pegando un cambio de rumbo muy fuerte en el último trimestre con un resultado electoral inesperado hasta para el propio gobierno, después de un respaldo muy fuerte de Estados Unidos, que básicamente lo pone a Argentina de cara a una situación en la que hoy tiene una conformación electoral que le permite hacer, primero, que la Libertad Avanza tiene la primera mayoría en el Congreso, con lo cual preside las comisiones y le permite controlar muchas cosas, y estos días va a estar discutiendo en el Congreso y probablemente aprobando un conjunto de reformas estructurales que son importantes, porque ya digamos, tuvimos una primera mitad del gobierno donde la pata fuerte del gobierno era el superávit fiscal y las reformas regulatorias de apertura encabezadas por Sturzenegger, eran como las dos cosas, ¿no? Ahora además le va a sumar un conjunto de reformas estructurales que los van a posicionar mejor. Hoy todavía las expectativas de mercado no han pegado un vuelco grande, lo único que se ajustó fuerte fue el riesgo país, pero el dólar no se ha dado vuelta mucho y las expectativas de crecimiento todavía tampoco han mejorado. Nosotros creemos que esto va a ir mejorando y que de alguna forma el dólar se va a ir apreciando en términos reales. Todo eso es derrame positivo para Uruguay y esto es un shock positivo para Uruguay, independientemente de lo que cada uno de nosotros piense sobre el gobierno de Milei. Este resultado electoral en Argentina es bueno para Uruguay. Solamente piensen un minuto el resultado alternativo. Hoy tendría Argentina en el medio de un caos, un desorden, que para Uruguay sin duda era malo, ¿no? Brasil en una situación muy distinta, pensando en el 2016 y para ir identificando claves del 2016, Brasil tiene elecciones el año que viene, Lula va por su cuarto mandato, con solamente 80 jóvenes años, va por su cuarto mandato, no sabemos quién es el vicepresidente, es importante ese dato, pero va por su cuarto mandato con una oposición que además está muy desdibujada. El otro día se candidateó Flavio Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, y los mercados los recibieron con bombos y platillos, con una caída espectacular de la bolsa y un aumento del dólar, o sea que no parece ser, por lo menos para los mercados, no. En este momento y con esta configuración no está bienvenido. Pero bueno, la economía en sí mismo está atravesando una desaceleración bastante fuerte porque está pagando los costos de una política monetaria muy dura que implementó el Banco Central el año pasado para contener la inflación. Esto al principio decíamos, 2025 fue un año muy malo para el dólar, muy bueno para las monedas emergentes, para las colocaciones en moneda local. Por ejemplo, que se colocó en Uruguay al 10% al principio de año, hizo 20% en dólares.
Bueno, el que se colocó en Brasil al 15% en reales hizo, no sé, 30. Pero había que volver atrás el tiempo, ¿no? había que tener agallas para colocarse en Brasil en una situación donde venían derrapando fiscalmente, donde Lula el año pasado había dicho que Brasil no precisaba un banco central independiente. ¿Para qué quería un banco central independiente si él era el presidente y él sabía lo que precisaban los brasileños precisaban tasas bajas, no tasas altas, y donde el real había depreciado 27% en 2024, ¿no? Y en el contexto que vimos antes, guerra comercial. Todo eso, o sea, pero bueno, sí lo que tiene Brasil como caso interesante. Brasil es Brasil, no es una economía compleja, pero hoy tiene, a diferencia de lo que tiene Uruguay hoy, que tiene tasas ya muy bajas, Brasil tiene una cobertura de tasa muy alta y tiene un tipo de cambio real muy depreciado, aunque en general, digamos, uno diría, bueno, tiene más luz para apreciarse, ¿no? Pero sigue siendo Brasil, digamos, uno siempre lo mira con la pata un poco arrollada, pero es un caso interesante. Bueno, voy a apurar, hoy si no me queda poco tiempo para Uruguay y quiero hacer algunos comentarios. En Uruguay, eh, queremos plantear esto con una pregunta provocativa, ¿no? Porque Sebastián empezó diciendo que, bueno, que el 2025 uno de los temas importantes que tuvimos es que la inflación se consolidó en el 4,5, que era un tema que nos costaba mucho. Y eso fue posible, entre otras cosas, por la caída del dólar, ¿no? Esto lo ha reconocido el propio Banco Central. O sea, el Banco Central probablemente hizo las cosas que tenía que hacer, mejoró su comunicación, hizo una política monetaria bien clara, bien contundente, bien orientada, pero la inflación bajó más rápido de lo que todos esperábamos por el 10% de caída del dólar, ¿no? Eso ayudó a que todas las cosas converjan más rápido. Pero también es cierto que eh, el Banco Central se había planteado primero ir al 4,5 y después una fase 2 de la política monetaria, que era una nueva meta más ambiciosa. Antes de meternos en eso, solamente queremos compartirle un poco la actualización de nuestra visión del dólar hacia adelante, porque de alguna forma, obviamente, durante este año hemos ido corriendo de atrás el dólar y estamos incorporando el punto de partida ahora de diciembre de 39, que es más bajo de lo que veníamos viendo antes, y estamos incorporando también una nueva nominalidad en Uruguay, ¿no? O sea, estamos digamos, con una cuota de credibilidad en el Banco Central. Estamos asumiendo que las proyecciones de inflación en media van al 4,5. Si bien no tenemos confirmación de quién va a la Fed, la probabilidad de que vaya un ortodoxo es nula, con lo cual nosotros asumimos de que por lo menos vamos a tener un dólar débil. Todavía no compramos un escalón, todavía no estamos incorporando acá la idea de que el dólar se desparrame otro escalón a nivel global, porque si no tendríamos para un dólar a 35, pero sí estamos asumiendo un escenario de dólar débil a nivel global. Y el punto es que si... Y también estamos asumiendo de que el dólar que tenemos hoy, aunque es incómodo en Uruguay, no se corrige el tipo de cambio real. ¿Tá? Bajo esas premisas, si Uruguay tiene una inflación de 4,5 y nuestro tipo de cambio real se mantiene, para mantener equilibrado el tipo de cambio real, tenemos que depreciar 2%. ¿Por qué? Porque con eso tenemos un 2,5% de inflación en dólares y con eso mantenemos el tipo de cambio real con nuestros competidores más o menos donde está hoy. Sí. Y eso nos deja un triste valor, depende de qué lado estén ustedes, si son colocadores, inversores, exportadores, pero si partimos de 39 y le hacemos 2% de depreciación anual, nos deja con un valor fines del 2027 apenas por arriba de 40. Y claro, es muy bajo, pero con una economía que tiene inflación muy baja, los valores se empiezan a mover mucho menos. O sea, no es lo mismo hacer las cuentas con una economía que tiene inflación del 8 que con una economía que se empieza a mover con inflación del 4. ¿No? Es así. Podemos discrepar, podemos asumir cosas distintas o algo, podemos pensar si la depreciación es 2 o es 3, pero con una economía que tiene inflación del 4 y que tiene una nueva nominalidad mucho más baja, los valores rentan a tasas mucho más bajas. La verdad que es un contexto bastante particular para los que
tenemos en torno de 45 años y 20 o 25 años de historia económica adulta, pero una proyección de 39 a 40 como está presentando ahora, Foncho, es realmente particular, pero obviamente obedece a lo pegadas que van estando las tasas en pesos y dólares. No sé si vas a entrar después en... Ahora lo vamos a ver, sí. Claro, nos vamos a equivocar con probabilidad 1 en esta. Nosotros Sí. más que proyección, esto les llamamos como supuesto de trabajo, digamos, porque la proyección del dólar nos equivocamos con probabilidad 1, ¿no? Pero de algún lado tenemos que anclarnos para hacer nuestras proyecciones de inflación y los supuestos macro, ¿no? Pero vas a entrar en las grandes variables también de la economía uruguaya, Sí. o sea, hablaste Sí. recién, está perfecto. Sí. ¿Cómo pega esto? Esto como para arrancar frío, así. Entonces, ¿qué pasa? Con este supuesto de trabajo del dólar, nuestra proyección de inflación abierta por componentes acá nos converge a 4,5. ¿Tá? Y por eso nosotros decimos, bueno, acá hay como una gran oportunidad para que el Banco Central se mueva hacia estándares internacionales más bajos, como dijo Tolosa cuando asumió. Tolosa cuando asumió dijo, nosotros vamos a trabajar sobre lo que heredamos de la administración anterior, de la gestión Labat. La gestión Labat rompió la inercia de la inflación, la sacó del 8 y la puso dentro del rango meta. No la consolidó en 4,5 porque la inflación quedó como saltando entre 4,5 y 6. Nosotros vamos a trabajar primero para llevar la inflación a 4,5, algo que se logró en el primer semestre de este año gracias a la caída del dólar. Vamos a trabajar para anclar las expectativas de inflación y una vez que pase eso, la ambición sería llevar la meta de inflación a estándares internacionales más bajos. ¿Qué puede ser eso? Si uno mira la región, para no pensar en, no queremos ser Suecia, pero si uno mira la región, eh, Perú tiene una meta de inflación del 2, tal vez es mucho, Paraguay tiene una meta de inflación del 3,5 y el resto de los países de la región tiene una meta de inflación del 3. Entonces, algo entre 3 y 3,5 puede ser el próximo paso al que el Banco Central aspire. ¿Tá? Y hay una ventana bien interesante que es entre el 26 y el 27. En el 26 la inflación va a estar en 4, como lo ven ahí en el gráfico, sobre todo en la primera mitad. Y en el 27 hay una nueva ronda de negociación colectiva, que si hay una nueva ronda de negociación colectiva, sería importante que ya incorpore la meta de inflación más baja. Esa es como la última ventana, porque esa ronda de negociación colectiva define los salarios del 27 al 30, ¿no? Entonces, es ahí o medio que se pierde la oportunidad de hacerlo en este periodo de gobierno. El punto acá es que ¿qué le sucede al Banco Central hoy? Todavía no tiene del todo ancladas las expectativas de inflación, algo que puede suceder en los próximos meses todavía y que le va a estar frenando un poco las decisiones de política monetaria. Pero nosotros creemos que el Banco Central va a seguir bajando de tasas. Hoy la tasa está en 8 y en los próximos Copom la va a llevar a 7,25 de acá a marzo más o menos. Tenemos la curva más o menos estabilizada desde el Copom desde acá, desde el Copom del 7 de octubre. En tasas que están ahí en un rango entre 7,5 y 8, ¿no? Son tasas que, cuando uno las mira y las compara con los supuestos que veíamos recién del dólar, siguen siendo atractivas. Si uno mira la rentabilidad esperada en dólares de esas tasas, te da más o menos un 6% esperado en dólares, ¿no? Con riesgo cambiario, obviamente. Ese dólar no está fijo y obviamente puede haber movimientos que nos sacudan, pero un 6% esperado en dólares sigue siendo atractivo en comparación con un Treasury que va a ir bajando probablemente a corto plazo. ¿Ah? Entonces, en este escenario, el Banco Central tiene un escenario bastante favorable para bajar la meta de inflación. Eso es cuando uno mira el problema solamente en forma unidimensional. O sea, si esto dependiera solamente del Banco Central, está todo dado, digamos, o hay una buena oportunidad para bajar la meta de inflación. El problema es que esto está condicionado por problemas o por desafíos que hay en otros frentes, ¿no? Que es básicamente la desaceleración que tiene la actividad de la economía y la tensión que hay en el resultado fiscal. Esto no es menor, porque el Banco Central no es un ente independiente hoy, y en Uruguay la institucionalidad dice que la decisión de bajar la meta de inflación la toma el Comité de Coordinación Macroeconómica, que es un órgano que está integrado por el MEF y por el BCU.
Entonces, el BCU seguramente va a decir, che, yo estoy en un buen momento para bajar la meta, y el MEF va a estar evaluando, obviamente, la situación de actividad económica y la situación fiscal, que es lo que vamos a ver ahora, ¿tá? ¿Qué está pasando en la actividad económica? Antes de ayer se publicó el dato del tercer trimestre del año, que confirmó lo que todos veníamos viendo más o menos, que la actividad se viene desacelerando, nada dramático, pero estamos creciendo menos. La economía creció 1,2% interanual en el tercer trimestre, y en términos estacionalizados la actividad cayó respecto al segundo trimestre. Esta caída estacionalizada puede tener algunos efectos transitorios digamos que hay que tomarlos con cautela, digamos, o hay que preocuparse un poco menos. Por ejemplo, la refinería estuvo cerrada por la rotura de la boya petrolera de José Ignacio. Tenemos algunos efectos puntuales en el sector de la construcción, hubo pocas obras viales por ser el primer año de gobierno, entonces no hay activación general, tema presupuesto, transición y todo lo demás. Hay como muchos efectos puntuales ahí, pero sacando todo eso, lo que está sucediendo es que la actividad efectivamente se viene desacelerando. En el caso nuestro, el dato está más o menos en línea con lo que nosotros proyectábamos. Tal vez tengamos alguna corrección a la baja, pero lo que sí, digamos, se va confirmando es que no, este año la economía no va a crecer el 2,6% que esperaba el gobierno, más bien vamos a crecer 2,2 o 2,3, y convergemos a tasa de crecimiento el año que viene por debajo del 2, que también es menos de lo que el gobierno estaba proyectando, ¿no? Y además, lo otro que se va confirmando, que nos preocupa, es que el escenario, cuando uno mira la economía uruguaya y la mira por composición del lado de la demanda, y de los sectores también, empieza también a haber síntomas de heterogeneidad y de tensión en el balance entre sectores, ¿no? Los sectores exportadores empiezan a tener la ecuación tensionada, ¿no? Ese dólar a 39 marida muy mal con precios de los commodities que están en valores récord histórico bajos, ¿no? Hay solo una excepción, que es el precio de la carne, que lo ven en el gráfico de la derecha arriba, que está en valores máximos históricos por una coyuntura de falta de producción en Estados Unidos, que nos hizo tener un 2025 muy bueno, y probablemente el 2026 también va a ser bueno para la carne. Si sacamos la carne de la ecuación, perdón, incluso con la carne en la ecuación, en este gráfico del medio, lo que vemos es que los precios promedio de exportación de Uruguay, de los 5 commodities promedio, cuando los corregimos por inflación internacional, o sea, su poder de compra en términos internacionales, están peores que en el quinquenio 2015-2019, que fue un quinquenio malo para la producción y para la exportación y para la inversión del Uruguay. No es casual que hoy tampoco también tengamos la tasa de inversión muy baja. Entonces, el gobierno quiere o tiene el desafío de que Uruguay crezca más, de que la economía invierta más, pero hoy tenemos una ecuación para el sector exportador que es complicada, que es una economía apreciada, costos de producción alto y precios de exportación bajos. Es complejo salir de esa trampa, y de nuevo, pensando en la pregunta que dejamos planteada recién, avanzar hacia una meta de inflación más baja supone seguramente una política monetaria dura, que entre otras cosas puede tener como consecuencia colateral una apreciación adicional del tipo de cambio real, que estresa un poco más esta ecuación. Entonces, este tema es algo que el MEF seguramente va a estar evaluando, ¿no? Porque en el episodio anterior de desinflación ya hubo un deterioro de la ecuación para los sectores exportadores, ¿no? Entonces, en este contexto, nuestra proyección de actividad la hemos venido corrigiendo a la baja. Estamos ya por debajo de lo que el gobierno proyecta en el presupuesto. Acuérdense que el gobierno hizo el presupuesto con una proyección promedio en el quinquenio de 2,4. En general, todos los analistas dijimos que parecía algo optimista. Y el ministro Donner reconoció y dijo, bueno, sí, es algo optimista, porque en el fondo tenemos fe de que las medidas que estamos proponiendo van a permitir que la economía de alguna forma repunte, sobre todo en la segunda mitad del periodo de gobierno, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos proyectando una actividad creciendo al 2,3, tal vez alguna décima menos este año, y algo por debajo del 2%. Nos preocupa sobre todo que la inversión es baja y la situación de los sectores exportadores. También es cierto reconocer que no tenemos incorporadas en estas proyecciones los efectos positivos que puede haber
de esta novedad inesperada que son el acceso al Transpacífico y la firma del TLC con la Unión Europea. Hay que reconocer que eso no va a mejorar la proyección 2026, pero puede mejorar si la segunda mitad del quinquenio. Piensen que estas cosas, lo charlábamos con Sebastián antes de empezar, ¿no? Cuando se firman acuerdos de este tipo, hay efectos de distinto tipo, ¿no? Se bajan los aranceles de lo que exportamos, se bajan los aranceles de lo que importamos, eso tiene efectos de bienestar positivo para todos los consumidores, pero también hay flujos de inversiones, hay inversiones que aparecen para aprovechar los accesos que Uruguay tiene a esos mercados, pero también hay otras cosas importantes que son relevantes en términos de productividad y en términos de crecimiento. Muchos de estos acuerdos, el Transpacífico lo tiene en particular, nos obliga, por ejemplo, el Transpacífico nos hace revisar la tasa consular, nos obliga a discutir temas como gobernanza de empresas públicas y preferencia de compras estatales. Son cosas que en el fondo nos cuesta discutir a nosotros por nosotros mismos, pero si queremos acceder al Transpacífico, las vamos a tener que discutir, ¿no? Entonces, estamos en un contexto de menos crecimiento que nos va a tensionar un poco la situación fiscal y nos va a tensionar el empleo también, ¿no? Y eso también el MEF lo va a estar evaluando al momento de definir una eventual rebaja de la meta de inflación. Hoy la situación del empleo es buena este año, la economía creó empleo a un ritmo interesante, más de lo que esperábamos, y también está creciendo el salario real. O sea, la masa salarial está creciendo al ritmo del PBI, probablemente. Y para el año que viene, en la medida que la economía se desacelere y dado que los salarios están fijados por Consejo de Salarios, hay un riesgo de que la economía cree menos empleo. Esto es porque la historia muestra que hay una relación bastante lineal entre empleo y entre PIB, perdón, y masa salarial. ¿Ah? Eso es una evidencia bastante histórica, eso es lo que muestra el gráfico de la izquierda. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la economía crece menos, la masa salarial crece menos. ¿Qué es la masa salarial? Salarios más empleo. Los salarios están dados por Consejo de Salarios, se están cerrando las negociaciones ahora. Nosotros estimamos que el salario real va a crecer 1,4%. Si la economía se desacelera y empieza a crecer un poco menos, no crece 1,9, crece 1,8, 1,7, lo que se ajusta es el empleo. No hay lugar para crecer empleo, ¿no? Nosotros, con un crecimiento de la economía de 1,9, estimamos que se crean 8.000 puestos de trabajo. 8.000 puestos de trabajo es lo que precisamos para que la tasa de desempleo flote. Si nos desaceleramos más, lo que va a pasar es que la tasa de desempleo va a subir, ¿no? Ese es el riesgo en el que entramos si la economía se desacelera más. Entonces, bajar la meta de inflación, por ejemplo, puede suponer una política monetaria dura que presione un poco más a los sectores exportadores y eventualmente ponga en riesgo también el empleo en una situación que ya es tensionada, ¿no? Y que además tensione un poco más la situación fiscal. Una de las cosas, con esto termino, que estamos mirando ahora es que, bueno, aprobada la ley de presupuesto, esto está un segundo, solo pasó algo que ya habíamos visto también en una reunión anterior. Se aprobó la ley de presupuesto estas semanas, con muy buen apoyo, sorpresivo apoyo también de la oposición en la recta final. La ley de presupuesto consolidaba un ajuste fiscal de 1,5 puntos, pero una ley o un programa fiscal que lo habíamos repasado tenía un conjunto de riesgos, ¿no? Riesgos porque el ajuste descansa sobre una serie de impuestos que están sujetos a riesgo. Vamos a ver cuánto se recauda del impuesto mínimo global, vamos a ver cuánto se recauda por eficiencias de la DGI. El ajuste calza contra el ciclo electoral de las finanzas públicas y es probable que los números se deterioren en el 28 y en el 29. Y el ajuste también estaba suponiendo un crecimiento del PIB de 2,4%, que creemos que no va a ser, ¿no? Entonces, si la economía crece menos, los números fiscales crecen menos. Y además, otra cosa que se está sumando ahora es que en la medida que nosotros estamos rearmando nuestras proyecciones con un dólar más bajo, ese dólar más bajo también afecta lo que se llama en la jerga el deflactor del PBI, que el deflactor del PBI es algo así como el IPC del PBI. Ujú. El IPC es el índice de precios del consumo, pero en el caso del PBI, el IPC específico es el índice de precios que afecta al PBI nominal, ¿no? Que no es el mismo que el IPC, porque, por ejemplo, piensen que la soja no integra el IPC porque los uruguayos no comemos soja,
pero la soja sí integra el PBI porque la producimos, ¿no? Entonces, los precios que afectan el PBI no son los mismos que precios que afectan el consumo, y el PBI, el deflactor del PBI tiene un componente mayor de precios transables, ¿no? Entonces, en la medida que corregimos a la baja nuestra proyección del dólar, también se corrige a la baja el deflactor del PBI. Y nuestra proyección corregida del PBI nominal en pesos tiene una diferencia al 2027 como de 3,5% respecto a la que tenía el gobierno en el presupuesto. Y eso hace que algunas partidas que son rígidas en pesos, como las pasividades, por ejemplo, que están ajustadas por índice medio de salario por constitución, tengan un peso mucho mayor sobre un PBI que es más bajo. Y ese efecto es importante, casi de medio punto del producto, ¿no? O sea que la situación fiscal ya está tensionada respecto a lo que estaba planificado en el presupuesto por este doble efecto de que la economía crece menos y el deflactor proyectado es más bajo, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que el MEP tiene que poner en la licuadora o tiene que evaluar al momento de decidir si hay espacio o no para cambiar las metas inflacionarias, porque además bajar la meta también tiene un costo fiscal adicional de por lo menos 1/10. Entonces, es como que hay una gran oportunidad para bajar la meta de inflación. El Banco Central tiene una gran ventana porque va a tener inflación baja, tiene expectativas ancladas, pero hay un contexto de actividad, hay un contexto fiscal que seguramente va a estar bien desafiante, ¿no? Y la verdad que si eso no ocurre en el 26 y en el 27, nosotros creemos que no va a ocurrir, ¿no? Bueno, por ahí termino, me pasé algún minutito, pero bueno, si hay alguna pregunta, encantado de Foncho, hablar. en primer lugar, gracias por este súper claro contexto mundial. Pasó rapidísimo esta hora, realmente fue intensa. Un montón de cosas para seguir hablando y que también entrarían dentro del contexto. Dentro de este contexto macro general también vivimos hace unos poquitos meses una emisión y recompra también de bonos a nivel de Uruguay, en la cual nuestra tesorería participó activamente como bookrunner con la menor tasa nominal de la historia. Es interesante, ¿no? Porque con todos los riesgos que hablábamos sobre el presupuesto y todas las cosas, la emisión fue la mejor de la historia, ¿no? O sea, a veces uno tiene la percepción de que como ciudadanos o contribuyentes nos preocupamos, pero una posible explicación es que en el contexto global en el que estamos, donde Estados Unidos diverge fiscalmente, Japón diverge fiscalmente, Francia se lleva puesto 4 primeros ministros, lo de Uruguay tiene riesgos, pero al final es un gobierno democrático que va al Parlamento y le votan el presupuesto. Es tan sencillo como eso, ¿no? Estados Unidos tuvo 43 días de shutdown. O sea, es tan sencillo como un presupuesto votado con riesgos. Totalmente de acuerdo, creo que esa es una muy buena lectura, y así como en esa emisión de deuda y las tasas récord a las cuales accedimos hace unos pocos meses, creo que se engloban mucho de las otras cosas que hoy vemos en Uruguay. Yo soy muy optimista y estaba nombrado por ahí también lo que va a ser la próxima temporada turística y los efectos que eso va a tener también sobre empleo y PBI. Pero bueno, no queremos extendernos más de estos 5 minutos. Si quedó alguna pregunta relevante. No, lo único sí, alentarlos a todos a que se contacten con su oficial de cuentas. Hay maneras de aprovechar estas oportunidades. El banco tiene vehículos de inversión para bueno, aprovechar o por lo menos discutir. Así que alentarlos a eso. Totalmente, y reforzando ese punto, Frank, para terminar, en las ecuaciones de inversión, obviamente, horizonte temporal, aversión al riesgo, contexto y obviamente nuestra cercanía para estar en cada una de esas decisiones que van a ir tomando en contexto para este 2026. Muchas gracias de vuelta, Foncho, Frank. Placer. Y bueno, Nos vemos el año que viene. nos vemos el año que viene. Gracias.